Vemos ahora la última clase teórica, en donde vamos a hablar de varios conceptos y consideraciones. Una pequeña cuestión que tiene que ver con los costos cuando utilizamos este tipo de material. En el capital agrario nosotros tenemos que estas enmiendas las podemos incluir en lo que es el capital fundiario como una mejora ordinaria. Esto significa que tiene un periodo largo en años o de varios años, 5 años por ejemplo, depende del manejo que se haga. A diferencia de un fertilizante que desde el punto de vista de costos es parte del capital de explotación, no del capital fundiario, y es circulante, es decir, que sirve solamente para un periodo. También en el tema costo hay que tener en cuenta que este material, las compañías que lo generan le pagan al destinatario una cantidad considerable de dinero. Entonces, como mínimo, no es algo que el productor agrícola tiene que comprar. Vamos a ver algunas fotos que tienen que ver con acciones que hizo la Secretaría de Pesca a través del tiempo, algunas de ellas, no todas, en incorporación directa al suelo, en los distintos métodos y líneas de trabajo que estamos realizando, esto en varias localidades en la provincia del Chubut. Es interesante saber también algunas de las transformaciones que hacen estas enmiendas en el suelo. Por ejemplo, aumentar el contenido de materia orgánica, mejora justamente de esa manera la densidad aparente. Por lo tanto, podemos, por ejemplo, acumular más agua, las raíces se sienten más cómodas para poder explorar más el suelo y poder respirar mejor. En la localidad de Sarmiento, en la meseta patagónica, hay una producción hortícola a base de los residuos que genera un emprendimiento de pesca artesanal comercial. Estos residuos son más o menos de aproximadamente 200-250 kilos día en la época de zafra y generaron un suelo bastante interesante en donde, en un lugar que antes no se podía, pudieron cultivar, por ejemplo, zanahorias, girasol, distintos tipos de tomates, desde perita, platense, cherry. Vemos justamente qué interesante la materia orgánica formada a partir de estos residuos, con una estructura excelente. No se reconoce justamente el material original, puede haber algunas camas, puede haber algún pequeño huesito, pero no se reconoce el material original. Y es interesante que quede un poco de ciertos huesos para darle una guiación interesante al producto. Vemos acá de nuevo esta tierra. En el marco de un curso extracurricular que hicimos hace unos años en la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, hicimos un apoyo a un emprendedor de compost, un emprendedor comercial que está radicado en la ciudad de Gaiman. Aquí se hicieron biopilas, una de 5 toneladas de langostino más otros materiales que ellos normalmente utilizaban, y luego 2 biopilas, cada una con 20 toneladas de langostino más material adicional. Es interesante, esta persona nos comentó que la calidad del material fue muy superior, el producto logrado, cuando utilizaron el langostino. Interesante también saber que el tiempo fue de elaboración, estabilización, fue mucho menor. Aquí vemos las biopilas. Ellos, como hacen una alta producción, tienen esta máquina traccionada por el tractor para hacer los volteos, para poder airear de manera uniforme el material.
Otra acción generada por la Secretaría de Agricultura de la provincia del Chubut, apoyado por la Intendencia de Parques Nacionales de la localidad de Camarones, la Fundación Rebuilding, fue este compostaje en donde cerca de una tonelada y fracción de langostinos se compostaron con justamente material de apoyo verde y un poco de secciones de lanares. Acá vemos la gente que participó y el material que se obtuvo fue muy interesante. Vale aclarar que en esta localidad hay dos emprendimientos de menor escala que en el valle inferior del río Chubut, pero hay dos emprendimientos de industria pesquera de langostino y de centolla, cuyas carcasas tienen un valor para mejorar el suelo notable. Este material es de otro origen, pero simplemente acá es un lago donde hago un trabajo en la provincia de Buenos Aires y el lecho de este lago tiene algunas cuestiones interesantes para ser incorporado en suelos y mejorarlos. Es lo que justamente se inició a partir de lo que se ve en esta foto. Entendemos que los residuos pesqueros tienen una paradoja, que pueden ser un material complicado para el ambiente cuando no se gerencia de una manera adecuada, puede ocasionar contaminaciones importantes en cursos de agua, en el aire a través de la respiración de los organismos heterótrofos, pero también pueden ser justamente una cuestión de un gran valor agrícola y poder producir un tipo de agricultura sana en lugares donde producir sería imposible o muy costoso utilizando otras técnicas convencionales. Bueno, una de las prácticas que realizamos fue un proceso llamado compostaje para obtener un producto llamado compost. Vemos acá la definición de compost y acá podemos leer que es un producto higienizado. ¿Por qué es higienizado? Porque pasa por una etapa termófila en donde las altas temperaturas que generan la respiración de ciertos microorganismos hacen que no prosperen y maten a las bacterias que pueden causar enfermedades, como las enterobacterias. Es un producto estable, justamente pasa luego que se madura por la estabilización, en donde no tenemos sustancias fitotóxicas. Se puede hacer una prueba justamente de germinación y si está bien, ese producto ya es interesante para ser usado. Es maduro porque, bueno, deja de emitir gases por un lado y hay una menor actividad microbiana que en ese momento es lo que se pretende. Bueno, y está constituido mayoritariamente por materia orgánica que tiene muy poco o ningún parecido físico a las materias primas que le dieron orden. Y el proceso compostaje es un proceso controlado, hay una transformación biológica de la materia orgánica que se da en condiciones aeróbicas y termófilas. Bueno, tienen que ocurrir 3 etapas. La primera etapa es una etapa mesófila, luego una elevación de temperatura, entramos en una etapa termófila, una tercera etapa que sería la segunda etapa mesófila, que es la de maduración. En este gráfico podemos ver las distintas etapas del proceso de compostaje. Acá vemos otro gráfico y también acá enumeramos parámetros
que influyen en el proceso de compostaje. La humedad, la temperatura, pH, tamaño de partículas, aireación, relación carbono-nitrógeno, conductividad eléctrica y nutrientes. Bueno, podemos ver que el contenido de agua óptimo es del 60%. Uno subjetivamente puede ver, apretando con el puño, que no caigan gotas de agua, que eso hace que esté muy saturado el material y que se creen condiciones anaeróbicas. Se finaliza con un 30% para disminuir justamente la actividad microbiana antes de ser usado. Las tapas mesófilas, la temperatura es de 30 a 45 grados, de haber un buen porcentaje de oxígeno porque es un método aeróbico. Y lo que es interesante o importante y hasta obligatorio es que los materiales a ser compostizados deben ser separados en origen de recolección y la recolección debe ser diferenciada. La relación carbono-nitrógeno óptima va de 25 a 31. Si es mayor, hay pérdida de anhídrido carbónico. Y si es menor, es decir, si tenemos más nitrógeno, hay pérdida de este material. Tamaño de partícula ideal es de 3 milímetros a 1,3 milímetros. Y la estabilidad está dada por la disminución de la actividad microbiana y del carbono degradable, mientras que la madurez está dada por no tener sustancias fitotóxicas. Simplemente una tabla comparativa en distintos países de las normas autorizadas por las distintas legislaciones en cuanto a compost. Vemos que hay compost de clase A y clase B. Bueno, por otra parte, también se puede considerar que en algunas legislaciones hay un compost de clase C, que esto, tiene que ver justamente con los distintos elementos que pueden aparecer en el compost. Bueno, hemos visto compost, hemos visto incorporación directa al suelo, hicimos referencias a digestiones anaeróbicas. Vamos a ver simplemente ahora algunas fotos. Bien, acá vemos fabricación de bioles. Tenemos en cuenta una cuestión interesante, que los tachos en los bioles o en la digestión anaeróbica son bioreactores, en definitiva, donde hay materiales de origen y un material de salida que es diferente, producto de reacciones biológicas. Nosotros no hicimos en estos casos bioles, pero justamente se puede incorporar residuos de langostinos para la elaboración de los mismos. Vemos ahí que está adicionado una botella con agua. Cuando deja de burbujear, significa que el material ya está listo, ya está digerido. Acá vemos un pequeño ceibo que tuvo algunos disturbios, se lo veía en malas condiciones, al mismo se le agregó producto de digestión anaeróbica y de una manera bastante inmediata empezó a emitir nuevas hojas. Vemos justamente este producto de la digestión anaeróbica. Bien, siempre la idea en todo esto es justamente cultivar para que las plantas, por un lado, empiecen a incorporar anhídrido carbónico de la atmósfera y que haya secuestro del mismo en el suelo, eso por un lado, tener justamente una renta agrícola y que también a través de las rotaciones ideales, siempre teniendo en cuenta qué es lo que produce el agricultor, si es hortícola, si es de granos, si es ganadero, que con estas sucesiones de cultivo
y la manera de trabajar los residuos de la cosecha de cielos rastrojos, seguir incorporando fertilidad al suelo para que sea justamente un ciclo o varios ciclos buenos para el ambiente, para el suelo, para el agricultor, para que, digamos, no sea solamente una cuestión de incorporación de residuos pesqueros, sino que los residuos sean un eslabón más dentro de lo que se pretende. Dejaría una reflexión y una pregunta que yo en este momento la voy a responder, cada uno tendrá también alguna respuesta. Y la reflexión / pregunta es: ¿el uso de los residuos pesqueros en sistemas agropecuarios es una opción o una necesidad? Lo que yo entiendo es que es una necesidad por el volumen. Si bien hay cuestiones que pueden tener un alto valor que se obtienen a través de estos residuos, el volumen de los mismos hace que sea bastante importante generar alguna cuestión que en nuestro caso tenga que ver con el mejoramiento de suelos. Entiendo que si tenemos en cuenta el tema de si se puede pescar o no tal o cual recurso, uno puede pensar inicialmente solamente en la biología del recurso, llámese langostino, llámese merluza, por ejemplo. Pero cuando todo esto genera una alta cantidad, medida en miles de toneladas, de residuos anuales en el continente, ya estamos hablando de otra cuestión que es hasta cuánto puede digerir justamente estos lugares los residuos generados. Y una manera de digerirlos de una manera muy eficiente es mejorar suelos, hacer productos también como compostajes, como digestión anaeróbica, que apoyan a esta mejora. Parte de las acciones que iniciamos fueron justamente hacer visitas a chacras que tienen problemas de suelos para mejorarlos. Acá vemos dos fotos, corresponden a dos chacras diferentes con problemas de salinidad y sodicidad, en donde se van a hacer mejoramientos de suelos a base de residuos de la pesca, utilizando justamente estos residuos para, luego de la mejora del suelo, poder ser cultivados. Esta foto corresponde a una tercer chacra que visitamos, donde justamente se van a hacer acciones de mejoramiento aquí es muy interesante, es un productor muy pequeño que está haciendo algunas cuestiones interesantes porque cultiva una variedad de tomate criollo de origen de La Plata, la ciudad de La Plata, que se está tratando de rescatar justamente esta genética, a la vez que maíces andinos. Aquí, bueno, también hay una pequeña plantación incipiente de lúpulo y aquí, aparte de los residuos de la industria pesquera, se van a aplicar una serie de cultivos de bajo costo para mejorar las condiciones de este suelo. En estas 4 fotos apreciamos una remediación que se está realizando en esta plantación de olivos, cuyo suelo tiene un gran porcentaje de sodio, tiene también muchísimas sales, y aquí se está remediando con producto hecho a base de los residuos de langostinos, que no se ve justamente, no se puede identificar el material original porque justamente ya fue completamente transformado y fue exportado desde el lugar de transformación a donde están estas plantas. Todo esto corresponde a la localidad de Trelew.